Ranchero Mateo Solano, conocido por su retraimiento y silencio, tomó una decisión que dejó a todo el pueblo sin palabras. Esa mañana ni siquiera se le había pasado por la cabeza ir al centro del pueblo. Solo pensaba en arreglar la rueda rota de su carreta, pero el destino, caprichoso e impredecible como una bailarina de flamenco, lo condujo directamente a la plaza del mercado. Allí fue testigo de una escena que le atravesó el alma. Una joven, no mayor de 19 años, embarazada, estaba de pie junto a una niña pequeña. Ambas eran puestas en subasta como si fueran meras posesiones, por deudas impagas. El marido de la joven había muerto recientemente y el pueblo, implacable, decidió saldar cuentas con las que quedaban. El subastador, con voz apagada, intentaba ocultar su propia vergüenza. Viuda, joven, embarazada, con una hija de 7 años. Buena conducta, sin deudas adicionales, todo en orden, mascullaba, como si leyera una sentencia. Nadie dijo palabra, nadie alzó la mano. Algunos hombres fingían interés, pero sus manos permanecían en los bolsillos. Las mujeres se apartaban, cuchicheando tras sus sombreros como si fueran cortinas. No era una oferta, era una condena. Hasta que alguien arrojó una moneda al suelo, solo para burlarse. Fue entonces cuando Mateo Solano, como un fantasma, avanzó. No pensó, no planeó, simplemente se acercó. Se detuvo frente al subastador, se quitó el sombrero y dijo, con una voz que retumbó como un trueno en cielo despejado, «Me las llevo». Se hizo un silencio sepulcral. «¿Estás seguro, Mateo Solano?», preguntó el subastador, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Mateo Solano solo asintió y extendió un fajo de billetes. No era una fortuna, pero nadie cuestionó la transacción. «¿Cómo te llamas?», le preguntaron a la joven. Respondió con voz apagada, cargada de dolor. «¿Importa acaso?». La niña, entretanto, no mostraba ni rastro de miedo. Observaba a Mateo Solano con una intensidad penetrante, como si hubiera aprendido demasiado pronto a leer el mundo. Lo evaluó en segundos, sin adornos ni rodeos. Mateo Solano no añadió nada más. Simplemente hizo un gesto con la mano. Madre e hija, como hechizadas, lo siguieron. Los vecinos no celebraron su gesto, al contrario, sus rostros se volvieron aún más fríos. Las tiendas cerraron antes de lo habitual. Algunos desviaban la mirada, incluso el sheriff le advirtió. «Eres conocido como solitario, Mateo Solano. No añadas locuras a tu historial». Mateo no respondió. Nunca fue dado a discusiones, ni esperaba aplausos. Fuera del pueblo los esperaba su caballo. Sin pedir permiso, levantó a la niña y la acomodó con cuidado en la silla. Ella no protestó, solo se aferró a la crin. Su madre montó detrás, sosteniendo su vientre con una mano, como si protegiera un secreto. Mateo tomó las riendas y caminó junto al caballo. No hubo palabras, solo movimiento, una promesa silenciosa. El viaje hasta su hacienda fue callado, pero no era un silencio vacío, era un silencio que lo decía todo. Nadie preguntó a dónde iban, nadie necesitaba saberlo. Al llegar, el lugar parecía desgastado, como un viejo guerrero. Una casa sencilla, un establo que necesitaba reparación, como heridas que pedían sanar. Mateo las ayudó a desmontar. Ella se quedó mirando la casa, con los ojos llenos de emociones no dichas. No lloró, pero algo en su postura cambió, como si por primera vez en mucho tiempo sintiera que la carga en sus hombros era un poco más ligera. «Dormiré en el establo», dijo Mateo Solano, con una voz tan sorda como el viento otoñal. «Nosotras dormiremos en el suelo», respondió ella sin dudar, firme como una piedra. «Tú ocuparás la cama», insistió él, y se alejó sin esperar respuesta. Pero antes de entrar al establo, una voz suave lo detuvo, delicada como un hilo. «¿Hay caballos aquí?» «Uno», respondió Mateo Solano sin volverse. «¿Y es bueno? ¿Le gustan los niños?» Mateo guardó silencio un instante. Ella decide. Aquella noche, una fuerte tormenta se abatió sobre la propiedad, como si el cielo hubiera decidido lavar todos los pecados. Dentro, madre e hija compartían la cama, sus respiraciones fundidas en un solo ritmo. Afuera, en el establo, él intentaba dormir sobre paja seca, con la cabeza llena de recuerdos que desesperadamente trataba de olvidar. No hubo promesas, ni siquiera nombres completos, pero algo había cambiado. No lo suficiente como para llamarlo esperanza,
pero sí lo bastante para entender que algo nuevo acababa de comenzar. La lluvia de aquella noche no era solo agua, era como si todo el cielo hubiera decidido borrar el pasado. Mateo Solano empujó con firmeza la puerta de la casa de campo. El porche crujió bajo el peso de 3 vidas que apenas se conocían, pero ya compartían algo invisible, como un secreto. Ella no preguntó si aquella era su casa, no hacía falta. Sabía que ya estaban allí, y eso bastaba. Carmen, la niña, entró en silencio, dejando pequeñas huellas húmedas sobre el suelo de madera, como rastros de la reciente lluvia. No dijo nada, solo miró a su alrededor, como si necesitara memorizarlo todo por si al día siguiente ya no estuviera. Mateo colgó su abrigo, encendió una lámpara, y la luz anaranjada reveló el polvo acumulado y los años de soledad, como una telaraña tejida por el aislamiento. Señaló la habitación del fondo y dijo con voz firme pero suave, casi tranquilizadora: «La cama está allí, sábanas limpias». Ella asintió, sin decir gracias, pero sus ojos hablaban por sí solos, expresando una gratitud silenciosa. Tomó a su hija de la mano y se dirigió a la habitación. Mateo encendió la estufa más por costumbre que por necesidad. No tenía sentido preparar café a medianoche, pero lo hizo de todas formas. Algo debía hervir, algo debía moverse, como la sangre en las venas. Los días siguientes fueron lentos pero constantes, como la corriente de un río. No hubo nombres, como si nombrar algo pudiera romperlo. Ella se comportaba como si viviera prestada, sin pedir nada, como una sombra. Cocinaba con lo poco que había. Su presencia era cuidadosa, como si respetara un código no escrito. Y Carmen apenas hablaba, pero inspeccionaba cada rincón, como si la propiedad pudiera desvanecerse bajo sus pies, como un espejismo. Mateo Solano, por su parte, comenzó las reparaciones que había postergado durante años. Puertas, cercas, herramientas. No lo hacía por obligación, sino porque por primera vez en mucho tiempo, en casa había alguien que notaría la diferencia, como un rayo de esperanza. Nuevo capítulo. Renacer entre las ruinas. Alguien que notaría la diferencia. Un día, Carmen, como una sombra, se deslizó silenciosamente hasta el establo. Simplemente apareció, apoyada en el marco de la puerta, sin decir palabra. Él le lanzó una mirada de reojo, asintió brevemente y continuó cepillando a la yegua. Carmen, con cautela, casi con timidez, imitó sus movimientos. Sorprendentemente, el animal no se apartó. Los caballos, como nadie más, sienten a quienes han conocido el dolor. Aquella noche, al regresar a casa, ella le tendió en silencio un plato de comida. Él lo tomó. Sus miradas se encontraron un instante. Aún no había ternura, pero la desconfianza anterior ya se había disuelto. Sin embargo, los vecinos no perdieron la oportunidad de intervenir. La señora Fernández, con una cesta de pan duro y una sonrisa cargada de juicio velado, se presentó en la propiedad. «Espero que seas prudente, Mateo Solano. Estas cosas pueden malinterpretarse». Mateo, sin alzar la voz, respondió: «Un techo y un plato de comida no son caridad». «Esa mujer no es tu responsabilidad», insistió la señora. «Que hablen», cortó él, poniendo fin a la conversación. Aquella misma noche encontró sobre la mesa su camisa remendada. Las rozaduras habían desaparecido, como si el tiempo hubiera retrocedido. Tocó la tela, la miró y se la puso sin decir palabra. Pocos días después, al atardecer, Carmen tendía ropa en el patio, aunque la propiedad aún estaba húmeda por el rocío. Su embarazo era cada vez más evidente, sus movimientos más lentos. «Deberías descansar», dijo Mateo Solano. «Ya he descansado bastante, tú te cansarás», respondió ella. Se detuvo y lo miró fijamente. «Lo que queda de mí no es asunto tuyo». «No me preocupo», dijo él con calma, sin moverse. Sin decir nada más, ella colgó la última sábana y entró en la casa. Esa misma noche, el silencio se rompió con una risa cristalina. Carmen, descalza, perseguía una gallina escapada. Reía como si algo dentro de ella por fin se hubiera liberado. Mateo Solano la observaba desde el porche. La madre salió de la casa, envuelta contra el frescor de la noche. «Hacía meses que no reía así», susurró. «Es un buen sonido», dijo él. «¿Siempre has sido tan callado?» «Sí», ella asintió.
Bien. Desde aquel día algo cambió. Carmen empezó a hablar, poco, pero lo suficiente. Hacía preguntas, traía flores silvestres, compartía momentos. Mateo Solano escuchaba más de lo que respondía, pero para ella era suficiente. Una noche la mujer colocó la mano sobre la mesa. Temblaba apenas, pero Mateo lo notó. «Podemos irnos pronto. Quiero devolverte lo que gastaste». «No estás sola», dijo él. «Aún así no quiero quedarme donde no soy bienvenida». Mateo Solano levantó la vista. «No eres una extraña». Ella dudó. «¿Por qué lo hiciste aquel día?» Mateo miró por la ventana. Carmen estaba junto al fuego, dibujando caballos con el dedo en la hollín. Parecía lo único decente que quedaba por hacer. Ella tragó saliva y apartó la mirada. La lluvia ya no golpeaba el techo. El viento ya no traía frío. No era calidez, pero era algo distinto, algo nuevo, algo que no podía nombrarse, pero que todos sentían. Algo, por fin, empezaba a crecer. Aún no era amor, todavía no, pero ya había espacio para él, si el tiempo lo permitía. Antes de dormir, Mateo Solano encontró un dibujo de Carmen junto a la lumbre apagada. Había dibujado un caballo, y a su lado, con trazos inseguros, un hombre de sombrero ladeado y ojos amables. Debajo, una sola palabra: seguro. Mateo dobló cuidadosamente el papel y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Aquella noche, por primera vez en años, durmió en paz. Pero la calma no duró. La amenaza llegó de noche, y no del cielo. Desde el establo, donde acostumbraba a arreglar una bisagra, vio una línea anaranjada crecer en el horizonte. Al principio pensó que era un relámpago, pero el resplandor no desaparecía, era constante, urgente. Bajó del altillo y salió corriendo. Las ventanas de la casa reflejaban la amenaza como un mal presagio. Ya estaba ensillando su caballo cuando ella apareció en la puerta. «¿Qué pasa?» «Incendio. Parece que es el establo de los Johnson». No había tiempo para detalles. «Quédate adentro, cuida a la niña». Ella asintió. Sin objeciones, sin reproches, solo obediencia rápida, como quien entiende que lo único que importa ahora es sobrevivir. Él cabalgó hacia el fuego. La propiedad parecía más seca de lo habitual. El humo formaba una muralla baja. Al llegar, el caos ya había comenzado. Vecinos formaban una cadena con cubos, los gritos resonaban por doquier. El establo ardía a medias, nadie controlaba la situación. Mateo Solano no preguntó nada, simplemente se unió. Agua, ceniza, más agua, respirar a medias, sin detenerse. Cuando el último trozo de madera se desplomó y el fuego dejó de devorar el aire, el sol ya asomaba. Cubierto de hollín, con la ropa pegada al cuerpo por el sudor y el humo, Mateo Solano regresó. Ella lo esperaba, sentada junto al hogar apagado, envuelta en una manta. No preguntó nada, solo trajo un paño y una palangana. Se arrodilló ante él y le limpió el rostro sin decir palabra. Sus manos eran firmes, su gesto preciso. No había ternura, pero sí reconocimiento, respeto. «¿Lo salvaron?», preguntó al fin. «No», respondió Mateo, «pero nadie salió herido, excepto el caballo». Ella presionó el paño contra su piel. «Nosotros también perdimos un establo. Antes de que él muriera, una pelea, una lámpara caída. Estaba ebrio. Perdimos una mula. Luego me culpó por no gritar más fuerte». Mateo Solano ya no preguntó más. No hacía falta. «A veces me pregunto si el niño sintió ese fuego desde dentro», susurró ella, «si le afectó de algún modo». «O ella», corrigió Mateo Solano. Ella soltó una risa hueca. Sí, la afectó. Una risa seca, desprovista de alegría. Oh, sí, la afectó. Días después el fuego seguía atormentando las mentes, agitando conversaciones, no solo por las pérdidas, sino por el miedo pegajoso que dejaba. Era el segundo incendio en un año, y donde hay miedo hay búsqueda de culpables, ávidos de encontrar refugio. Esta vez la culpa tenía nombre, la viuda. Primero su marido, ahora esto. Susurraban en las calles como serpientes. Donde quiera que va, la sigue la sombra de la tragedia. Mateo Solano escuchó esas palabras venenosas en la tienda, entre sacos de harina y frascos de pepinillos. No cedió. Sabía que los chismes mueren más rápido cuando se ignoran, pero en casa veía las consecuencias. Ella se envolvía aún más en su chal,
Su mirada se deslizaba por el suelo, y cada paso parecía más pesado que el anterior, como si cargara con el peso del mundo entero. En la iglesia, el sermón dominical hablaba de castigo, de tormentas enviadas desde los cielos como advertencia. El pastor no la miró directamente ni una sola vez. No hacía falta. Carmen lo notó. Al salir del templo, tiró de la camisa de Mateo Solano. ¿Por qué la gente no le sonríe a mamá? Él no supo qué responderle a la niña. En la hacienda, la vida seguía su curso. Carmen se convirtió en su sombra, siguiéndolo sin cesar, haciendo preguntas interminables, acompañándolo al establo, tallando figuritas de madera. Un día le tendió un conejo torcido. No es perfecto, murmuró, avergonzada. Él giró la figura entre sus manos. Los de verdad tampoco lo son. La mujer, aún sin nombre, comenzó a sembrar hierbas tras la casa, remedios populares, recetas que murmuraba como conjuros. Su embarazo avanzaba, pero se negaba a detenerse, no por orgullo, sino por una convicción profunda. Un día, mientras desgranaban frijoles en el porche, ella preguntó: ¿por qué no nos echaste? Mateo Solano siguió con su tarea, sin alzar la vista. ¿Por qué debería? Porque sé cómo me mira la gente, respondió ella, como basura pegada a sus suelas. Él reflexionó. No estás aquí por ellos, estás aquí por ti. Ella pareció sorprendida. Pensaba que ya no creía en la decencia, pero tú sigues mostrándomela como si no tuviera valor. Sí tiene valor, dijo Mateo Solano, solo que no presumo de ello. Aquella noche relámpagos lasgaban el cielo, pero no había lluvia, solo calor seco y una inquietud flotando en el aire. Cerca de la medianoche, un grito rompió el silencio. Mateo Solano salió corriendo con su rifle, descalzo, atravesando el patio. Carmen estaba en la puerta, pálida como un lienzo, señalando al establo. Un hombre, susurró, grande, me vio y se fue. La mujer se unió a ella, con los ojos desorbitados por el terror. Mateo Solano no esperó. Registró el establo, no había nadie, solo un cerrojo roto y una colilla aún humeante. No durmió. Se quedó en el porche, el rifle sobre las rodillas, la mirada perdida en la oscuridad. A la mañana siguiente, Carmen no se separó de su madre, aferrada a su falda. Ese mismo día apareció el sheriff. Traía noticias de un hombre extraño que rondaba los caminos, haciendo preguntas sobre la viuda, de los que no aceptan un no por respuesta. Mateo Solano lo agradeció, cerró la puerta y echó el cerrojo, 2 veces. Isabel lo miró directamente, sin rodeos. Sé quién fue. Mateo Solano esperó. El hermano de mi esposo. Una vez dijo que si Ramón moría, yo sería suya. Lo pronunció con una sonrisa, como si fuera una broma. Pero no era ninguna broma, y sus ojos delataban el miedo. Mateo Solano apretó los dedos sobre el borde de la mesa hasta que los nudillos se le blanquearon. ¿Sabe que estás aquí? No estoy segura. Es astuto, sabe esperar. Mateo Solano asintió. Entonces nosotros también estaremos preparados. Isabel lo miró con una mezcla de valentía y cansancio. Su mirada estaba cargada de dolor. No tienes que protegernos. No lo hago porque deba, respondió él sin dudar, con voz firme. Ella tragó saliva, con la garganta tensa. No lloraba, pero se notaba que cada palabra le costaba, como si le fuera arrancada del alma. Aquella noche, mientras la lámpara titilaba y el polvo se asentaba en el hogar como si el mundo contuviera la respiración, Isabel le dijo algo que él nunca olvidaría. Nos has dado más de lo que la mayoría da en toda una vida. No te he dado nada, respondió él. Solo he hecho espacio. A veces, eso basta. Carmen se durmió junto al fuego, envuelta en una manta remendada. Mateo Solano la llevó en silencio a la cama de la otra habitación, con movimientos suaves. Al regresar, Isabel lo esperaba en la puerta, con los ojos fijos en él, interrogantes. ¿Quieres saber mi nombre? Mateo Solano asintió. Isabel. Él repitió el nombre una vez, luego otra, como si lo probara en la lengua. Isabel, dijo, como si necesitara grabarlo a fuego. Al pronunciarlo, algo en su rostro se suavizó, como si hubiera desbloqueado una parte de ella que llevaba demasiado tiempo cerrada. Aún no somos cercanos, murmuró ella,
casi inaudible. Pero estamos más cerca que antes. Y luego susurró algo que nunca había dicho en voz alta, con palabras cargadas de amargura y esperanza. Me recuerdas al hombre en quien quería que se convirtiera mi esposo. Mateo Solano no respondió. No hacía falta. Ambos estaban rotos por dentro, pero de formas parecidas. Y a veces eso bastaba para que dos extraños se sintieran menos solos. El domingo llegó con un sol cortante y un cielo seco. Mateo Solano ensilló el carro temprano. Isabel apareció en el umbral, con Carmen a su lado, una cinta atada en el cabello. Llevaba una chala azul que Mateo Solano había dejado intencionadamente sobre la cama. «No tienes por qué ir», le dijo él, con la mirada llena de inquietud. «Sí debo», respondió ella, con voz baja pero decidida. El camino al pueblo fue silencioso. Carmen iba en medio, callada, sin hacer ruido, simplemente observando. Sus ojos infantiles estaban serios, como si supiera que ese día sería decisivo. Y lo era. Tan pronto como llegaron, el aire a su alrededor se espesó. Los susurros comenzaron incluso antes de que la campana de la iglesia anunciara el inicio de la misa. Los sombreros se inclinaban, pero no por reverencia, sino por incomodidad, por el peso de algo no dicho. Las mujeres apretaban sus Biblias contra el pecho, como si pudieran protegerlas de una amenaza invisible. Isabel bajó del carro con dignidad, sin ayuda. Carmen la seguía aferrada a su mano. Ambas subieron los escalones sin vacilar. Nadie les cedió el paso, pero tampoco nadie les cerró la puerta en las narices. Dentro, al sentarse, los bancos crujieron bajo su peso, y a su alrededor se formó un espacio vacío. No era respeto, sino miedo, miedo al escándalo, al que dirán. El sermón sonó como un juicio velado. Las palabras sobre el pecado, la purificación y los caminos torcidos parecían dirigidas directamente a ellas. El pastor evitaba mirarlas, pero todos entendían las insinuaciones. Al salir de la iglesia, las voces por fin se atrevieron. ¿Qué valor tiene esa mujer para presentarse así? Pobre niña, Mateo Solano siempre fue raro. Esto solo lo confirma. Mateo Solano escuchó cada palabra, pero no reaccionó. Simplemente caminó junto a ellas, como un muro de piedra. Frente a la tienda, la señora Fernández se acercó. Su rostro estaba tenso, la voz contenida. «Mateo Solano, ¿puedo hablar con usted a solas?» «Hable en voz alta», respondió él sin dejar lugar a réplica. Nadie le culpa por tener compasión, pero hay límites. La gente habla. Ella no es su esposa, ni siquiera pariente. Mateo Solano se volvió lentamente. «Ella vive bajo mi techo, eso basta». «Arruinará su nombre», susurró ella, como intentando hacerlo entrar en razón. Él miró a Carmen, que le apretaba la manga. «¿Tienes hambre, Carmen?» Ella asintió. «Entonces vamos a casa». De regreso en la hacienda, reinó de nuevo el silencio, pero ya no era un silencio frío ni distante, sino de calma. Carmen corrió al establo a ver a su gallina herida, de la que tanto se preocupaba. Isabel se quedó en el porche, mirando al cielo, respirando al fin con libertad. «No entraba en la iglesia desde que murió Ramón», dijo. «Pensaba que Dios ya había decidido qué hacer conmigo». Mateo Solano se apoyó en una columna del porche. «Quizá Dios es más silencioso que la gente, quizá escucha más». Ella esbozó una sonrisa leve. «Entonces hoy debe haber oído mucho». Días después, Mateo Solano fue solo al pueblo por provisiones. Aunque no lo habían dicho en voz alta, notó como el tendero dudó antes de entregarle el saco de harina. El herrero le hizo un leve gesto con la cabeza, sin palabras. Incluso los muchachos en la cantina dejaron de barajar cartas para mirarlo. Pero Mateo Solano no reaccionó. Hizo lo que tenía que hacer. Compró zapatos nuevos para Carmen, pequeños, de cuero suave, bien hechos. También una peinilla para Isabel y una pastilla de jabón de lavanda, que sabía que ella nunca pediría, pero que quizá usaría. Y más clavos, porque arreglar cosas, dentro y fuera, se había convertido en parte de él, en un símbolo tácito de su cuidado. Al regresar, Isabel lo esperaba en el patio, las manos cubiertas de harina. Tomó las bolsas sin decir palabra, pero se quedó allí, como si algo debiera decirse. «Antes pensaba que sobrevivir era suficiente», dijo en voz baja. «Que pasar el día ya era bastante. Pero últimamente me pregunto si hay algo más». «Lo hay», respondió Mateo Solano con seguridad.
Ella lo miró con duda, pero sin ironía. ¿Y cómo lo sabes? Porque el hogar ya no parece vacío. Los ojos de Isabel brillaron, pero se volvió antes de que fuera demasiado evidente, ocultando la emoción que la embargaba. Aquella noche Carmen leía en voz alta. Era un libro que Mateo Solano había traído del pueblo, una historia de caballos y valles escondidos. Su voz subía y bajaba como el agua de un arroyo, creando una melodía tranquilizadora. Isabel cosía a la mesa, reparando una vieja camisa de Mateo Solano. Cada puntada marcaba el ritmo de la paz, hasta que un golpe en la puerta rompió la calma. Mateo Solano abrió. El padre Rivera lo saludó, quitándose el sombrero. «Buenas noches, solo pasaba por aquí». Mateo Solano lo miró sin invitarlo a entrar. Su rostro era impenetrable. El padre Rivera tosió, incómodo. Algunos están preocupados por las apariencias. No vengo a juzgar, sino a ofrecer orientación. Una viuda podría hallar paz si hiciera una confesión pública. El acto de penitencia calma las inquietudes. Mateo Solano apretó la mandíbula, su paciencia se agotaba. Ella no tiene nada que confesar, no es una criminal, es una madre. Ha soportado más de lo que la mayoría podría resistir. El padre Rivera dio un paso atrás, su seguridad tambaleándose. Aún así, esto calmaría a la comunidad. Mateo Solano simplemente lo miró, no dijo nada más. El sacerdote entendió el mensaje, acomodó su sombrero y se fue. Su figura se perdió rápidamente en la oscuridad. Al cerrar la puerta, Isabel estaba allí, buscando su mirada. Lo oí, lo imaginaba. ¿Le crees? No. ¿Y a ti? Ella dio un paso al frente, su mirada intensa. ¿Y qué ves cuando me miras? Él observó bien las marcas del esfuerzo, sus manos endurecidas, la vida que persistía en ella contra todo pronóstico. Ve a una mujer que aún está en pie, y eso vale más que cualquier otra cosa. Aquella noche, junto a su cama, encontró otra figurilla de madera, un caballo, dos personas a su lado, uno con sombrero ladeado, la otra sosteniendo de la mano a una niña. La colocó con cuidado en la repisa, como si guardara un tesoro frágil. A la mañana siguiente el viento cambió, se volvió seco, cortante, como si algo estuviera por suceder. Y sucedió. Mateo Solano notó primero las huellas, frescas, demasiado frescas para ser de su yegua o del caballo del sheriff. Las siguió en silencio. Cruzaban el arroyo y se perdían entre los árboles. No le gustó. La tensión volvió a espesarse en el aire. Miró entre los árboles, buscando al que pudiera acechar. Al regresar a la casa de campo, Isabel estaba en el porche, frotándose la espalda baja como si quisiera borrar el cansancio. A su lado, en su propio mundo, Carmen jugaba, ordenando piedras en círculo. «Afueras hay un jinete», dijo Mateo Solano en voz baja. Isabel se quedó inmóvil. Sus manos cayeron. «Descríbelo». «No lo vi, pero su caballo es pesado, se siente fuerte». Ella bajó lentamente las manos. Su mirada se volvió distante. «Creo que es Jacob». No explicó por qué, no hacía falta. Su voz se vació de emoción, como en aquellos primeros días. Siempre decía que todo lo de Ramón le pertenecía por derecho, incluyéndome a mí. Mateo Solano se acercó. Su presencia era firme como una roca. «Él no se llevará nada». «No sabes de qué es capaz», susurró ella, con los ojos llenos de angustia. «Pero yo sé de qué eres capaz tú», respondió él. Y esas pocas palabras pesaban más que cualquier grito o juramento. Horas después apareció un hombre sobre un caballo negro, sudoroso, jadeante, como si el viento lo persiguiera. No desmontó, solo miró el hogar como si fuera un obstáculo, algo que se atrevía a pertenecerle. «Jacob», susurró Isabel, aferrándose a la barandilla hasta que los nudillos se le blanquearon. «Siempre se asegura de que lo veas venir». Mateo Solano bajó del porche y se acercó a la cerca. No llevaba rifle, pero no lo necesitaba. Su presencia tranquila y segura era su arma. Jacob lo miró desde arriba, con una sonrisa torcida y despectiva. «Tú debes de ser el nuevo», escupió. «Me dijeron que la compraste, ¿es cierto?» Mateo Solano no se inmutó. Su mirada era fría y firme. «Aquí no tienes ningún derecho». Jacob soltó una risa corta y burlona. «¿Sabes qué es ella? Propiedad rota. No es tuya para retenerla».
Ella no es propiedad, replicó Mateo, y esas palabras borraron parte de la sonrisa burlona de Jacob. Tengo sangre. Soy el hermano de su difunto esposo. La familia decide a dónde va, y la niña también. Somos parientes. Tú no eres familia. Eres solo una sombra que sigue al fuego, respondió Mateo, con voz serena, pero cada palabra como una piedra lanzada. Jacob apretó los labios. Hablas como un predicador y peleas como tal. Mateo Solano no respondió, pero la calma con que sostenía su mirada decía más que cualquier amenaza. No necesitaba hablar. Isabel lo hizo por él. Salió al porche, cruzando los brazos sobre el pecho, firme sobre el suelo de madera. Estaba pálida, pero ni un músculo de su rostro tembló. No puedes venir aquí a dar órdenes, dijo en voz alta, con una firmeza que nunca antes había mostrado. Ser hermano de Ramón nunca te dio derecho a poseernos, nunca lo tuviste. Jacob sonrió, disfrutando la confrontación, saboreando cada segundo. ¿Sigues llevando a su hijo? Llevo a mi hijo. ¿De verdad crees que este hombre se quedará cuando nazca? Será solo otra mujer con 2 bocas que alimentar. Mateo Solano dio un paso al frente. Sus ojos ardían. Fuera de mi propiedad. ¿Y si no quiero? Jacob saltó del caballo con movimientos rápidos y ágiles. Sus manos se movían inquietas, como buscando algo que romper. Sin dudarlo, saltó la cerca. Podría llevármelas ahora mismo. ¿Qué harías? ¿Llamar al sheriff? Este pueblo no intervendrá. A nadie le importa. A mí sí, dijo Mateo Solano, con voz tan tranquila como la calma antes de la tormenta. Y eso basta. Jacob golpeó primero, un puñetazo directo a la mandíbula. Mateo Solano sintió el sabor metálico de la sangre en la boca, pero no retrocedió. Ni siquiera se tambaleó. ¿Es todo?, preguntó, con una calma asombrosa. Jacob se tensó. Mateo Solano respondió. Un solo golpe, preciso, en el pecho. Jacob perdió el aliento. Su rostro se distorsionó. Dio 2 pasos atrás, tambaleándose. No fue violencia excesiva, sino firmeza. Un límite. No hubo segundo golpe. No lo necesitaba. Jacob se recuperó, jadeando, con la mirada llena de furia. ¿Crees que has ganado algo aquí? No vine a ganar. Vine a quedarme con lo que vale. Isabel bajó del porche, descalza, seria, con la mirada clavada en Jacob. Vete, Jacob. Aquí no hay nada para ti. ¿Crees que te amará? Estás rota. Esa niña es una carga. Isabel lo miró sin miedo, solo con una profunda compasión. Ella no es una carga, es mi comienzo. Jacob los miró a ambos. Su expresión cambió del desdén a la desolación. Este pueblo es una broma, permitiendo que una mujer y un idiota reescriban las reglas. Drake no te pertenece, dijo Mateo Solano sin mover un músculo. Jacob montó de nuevo, escupió en la propiedad y se alejó sin mirar atrás. Cuando desapareció en el horizonte, el viento pareció calmarse, como si se llevara consigo su presencia, limpiando el aire. Aquella noche, Carmen se acurrucó en las rodillas de Mateo Solano junto al fuego. Envuelta en su manta, preguntó en voz baja, ¿tuviste miedo? Él sonrió. No, bueno, tal vez un poco, respondió, acariciándole la cabeza con ternura. Isabel los observaba desde el sofá. Sus manos reposaban sobre el vientre, como protegiendo un secreto. La luz del fuego la envolvía, haciéndola parecer alguien que había dejado atrás el peso del pasado y se reconstruía desde adentro. No pensé que alguien se quedaría alguna vez, dijo, casi inaudible. No me quedé por ti, respondió él suavemente, sus ojos encontrando los de ella. Me quedé contigo. Ella parpadeó rápido, bajó la mirada, intentando ocultar la emoción. No hubo beso, ni promesa, pero cuando la mañana siguiente Mateo Solano le sirvió una segunda taza de café y ella la tomó sin dudar, eso fue más que suficiente. El porche crujió bajo este nuevo peso, el peso de pertenecer. No impuesto, no forzado, sino elegido. El viento volvió a cambiar, pero ahora traía calor, como si la primavera hubiera llegado antes de tiempo, envolviéndolo todo en un abrazo suave. Carmen hizo un nuevo dibujo ese día, sentada junto al hogar, un hombre alto, una mujer con cabello color sol y una niña pequeña entre ellos, sosteniendo ambas manos,
símbolo de unión. En la esquina inferior escribió, con letras torcidas, una sola palabra: el hogar. Sí, la gente de la ciudad seguiría hablando. En cualquier otro lugar los juicios continuarían. Pero en esta casa de campo, bajo este techo, la única voz que importaba era la de quien decidió quedarse. Porque al final no se trataba del escándalo sobre la compra del futuro. Se trataba de lo que ocurrió después, cuando nadie miraba.